actividades, junto con la opinión y crítica sabrosonga que estos chicos te pueden entregar solo en Paguaramas, tu dosis semanal de panoramas. Todos los miércoles y viernes a las 15 horas, con repeticiones los miércoles a las 22 horas. Todo esto por el Paguadial Hobby FM, tu pasatiempo favorito. Cuando todos tienen la información al alcance de sus manos, nosotros no sabemos nada. Bienvenidas, bienvenidos una vez más a Lo absurdo de la realidad. Los temas de conversación más dispares en manos de los mejores inexpertos del mercado radial, junto a la mejor música latina independiente. Todos los martes a las 18 horas por Hobby FM, tu pasatiempo favorito. Hola amigos de Hobby FM. Comenzamos con esta música de fondo porque vamos a tratar de siempre hacer un mini homenaje cada vez que partamos todas las semanas. Y la semana pasada se cumplieron los 20 años del comienzo de la serie Buffy la Cazavampiros. Dirán que es un tema un tanto medio ñoño, pero está de manera indirecta relacionado con el cómic, porque de partida Buffy tiene su propia publicación. Ha tenido novela y ha tenido dibujos animados por ahí. Spin-off, que para más remate Ángel, como spin-off yo lo encuentro una de las mejores series. Siendo fanático de Buffy, a mí me encanta mucho Ángel porque uno de los creadores y guionistas de Ángel es quien se hizo famoso después con la serie Spartacus, que era bastante sangrienta y bastante fuerte. Por lo tanto, Ángel partió con un carisma bastante light, de que era el clásico de Buffy, pero después se transformó en una serie bastante oscura de vampiros que a mí por lo menos me encantaba mucho y a muchos seguidores también. Y vampiros clásicos que no brillaban. Exacto, bueno, y un montón de detalles más. El del vampiro de tomo y lomo, old school. Y lo otro que también, si entendemos, Joss Whedon, el creador de Buffy, quien creyó en su propio proyecto, ya que ya antes lo había lanzado al cine y no le había ido tan bien, pero como serie, tras los 8 primeros capítulos de la primera temporada, fue un hit. La gracia de Joss Whedon que ahora le dio la fama, digamos que ayudó, no es que le diera, ayudó mucho a la fama a las películas de los Avengers para Marvel, y paradojalmente ahora se encuentra en DC, haciendo el trabajo en la Liga de la Justicia, mantiene agentes de S.H.I.E.L.D. en el cable para Marvel, y es como algo freak, porque inclusive veía un comentario de él hace poco que le tocó hablar en una Comic Con, no recuerdo el nombre exacto, y le hacían preguntas tanto de Marvel y DC, y era como freak ver una imagen tan emblemática de la historieta, porque digamos que también una imagen emblemática ya, Joss Whedon, hablando de ambas compañías. Pero bueno, gracias Buffy en realidad por haber existido. Si tenemos los más grandes y mejores recuerdos, y digamos que los mejores recuerdos también pasan porque los guiones siempre fueron trabajados con bastante pulcritud, los actores funcionaron bastante bien. Sarah Michael Gellar lo hizo excelente, y cada uno de los personajes secundarios se la jugaron a concho. Así que era ese el recuerdo. Así de sencillo. Así de sencillo. Bien. En las perillas, como siempre, Machimaro. ¿Cómo está, joven Germán? Señores, bienvenidos a un nuevo Tinta Nacional. Exacto. Bianco, nuestro experto en manga. Hola a todos. Rodrigo, nuestro comentarista variado. Hola, hola, ¿cómo están? Y nuestro gran invitado del día de hoy, que ya vamos a empezar a desmenuzarlo tras otra pequeña sección que vamos a hacer previa miscelánea. Pero yo creo que hay que presentarlo con todo redoble de platillo y todo, porque realmente para mí es un honor, de verdad, tener a alguien de los dibujantes clásicos y de muy buena calidad
que hemos tenido en el ambiente nacional, don Germán Gabler. Hola, ¿qué tal? Qué bueno tenerlo acá, se agradece, pues si ya hemos conversado previamente algunas anécdotas varias y sí, yo creo que hoy día va a ser un poquito el programa un tanto nostálgico, en el sentido de que vamos a hablar de lo clásico de la historieta nacional. En el segundo bloque vamos a tener una reseña de una historieta, vamos a tener algunos pequeños datitos, algunos audios también. Y pues sí, de verdad, muchísimas gracias, don Germán, por todas las buenas ondas de que puso inmediato cuando lo contactamos de parte del programa. No, de qué, gracias a ustedes por la oportunidad de estar acá y compartir con el público que ve el programa. Genial. Antes de pasar a desmenuzar a este gran autor, voy a hablar 5 minutos de lucha nacional. ¿Por qué? La semana pasada también se produjo un gran evento, digamos, por lo menos para los fanáticos de la era actitud de la WWF o WWE, porque fue The Stone Cold Day. Stone Cold... 316. ¿Ah? 316. El 316 clásico. Stone Cold marcó de una manera bastante especial a muchos de los fanáticos actuales de la lucha libre. Yo me enganché con la lucha norteamericana gracias a Stone Cold, debo reconocerlo. Lo empecé a ver cuando lo daban en el cable y en el canal USA. Bueno, en Metrópoli Intercom. Exactamente, Metrópoli Intercom. Qué buenos tiempos. Qué buenos tiempos, ¿cierto? Yo lo encontraba genial. Hubo grandes luchadores de esa época, de Hart Foundation. Apareció La Roca. Estaba Eddie Guerrero. Muchas grandes estrellas. Pero yo te diría que la gran gracia y pues lo que definió un estilo nuevo dentro de la lucha libre fue de Stone Cold, porque era el revolucionario, era el que iba en contra del sistema, era el que se ponía directamente en contra de absolutamente todo, inclusive hasta del jefe. Con Vince McMahon se agarraron en peleas épicas, de escaleras, se tiraron desde estructuras metálicas de altura en los eventos. Tomó cerveza a destajo arriba del ring, y de verdad yo creo que había que hacerle una mención especial a Stone Cold, sobre todo que, y por lo mismo me quería tomar estos pequeños minutos al principio, que en clandestino el viernes le hicieron un gran homenaje a Stone Cold. 5 luchas clandestinos, más conocido, que lo pueden buscar por el Facebook, y que en breves segundos más ahí tenemos un audio de un luchador clásico de allá también que nos envió durante la tarde. En 5 luchas clandestinos, Anarco Montaña, o también dentro de sus personajes Anarconejo, y en este caso era Anarco 316, brindó un gran espectáculo el día viernes, haciendo un homenaje, tratando de representar lo mejor posible todos los movimientos de Stone Cold. Lo hizo de manera genial, hizo las paralizadoras como nunca antes se habían visto dentro de un cuadrilátero nacional, muy bien, le pegó a todo el mundo, nos hizo reír, mostró una calidad de lucha que no es extraña en Anarco. Diría que en este minuto es uno de los buenos luchadores nacionales. Y realmente lo otro mejor es que clandestino, para mi gusto, digamos que yo llevo más o menos unos 4 o 5 meses viendo lucha libre nacional nuevamente. Yo de chico iba mucho a los Titanes del Ring y después seguí con la norteamericana y la japonesa un poco. Y me ha tocado ver muchas luchas en clandestino, y debo decir que es un producto y es un show muy bien cuidado, muy bien programado, con grandes estrellas arriba del ring. Creo que el trabajo de que hacen XL, Carnicero, Sexualizer, son los básicos ahí que llevan adelante con todos los otros, Bad Boy Crew.
bueno, y en fin, y todos los invitados que han venido desde Anarco, bueno, estaría nombrando a Alcohol, a Engranaje Jack, a Mr. Keaton, a Tata Broe, bueno, cuántos luchadores de que siempre generalmente están en Clandestino. Se me quedan muchos afuera, pido las disculpas. Pero hacen un gran show de muy buena calidad y que creo de que hay que hacerlo notar porque se preocupan semana a semana de una manera muy personal de siempre hacer un guiño de humor, de siempre hacer un homenaje a alguien, siempre están muy preocupados y realmente para los fanáticos de la lucha libre yo creo que si quieren gastarse bien unas luquitas para un evento, juéguensela buscando a Clandestino vía Facebook. Por lo mismo, ahora te pido, Machimaro, el saludo que nos manda la gente de Clandestino. Mientras tanto, gracias por mandarnos sus saludos. En este programa nos puedes dejar tus mensajes de audio al más 569 5082 6759. Vamos a ponerlo de nuevo porque se escucha muy bajo. Problemas normales. Que vayan a 5 luchas Ahora sí. clandestino este viernes 23 en el torneo de Super Trío, donde van a poder ver cómo dejo la cagá. Chao. Ese fue Carnicero. Sí. Te coloco lo del principio de que se cortó una parte. Gente que escucha Tinta Nacional, les habla el monstruo del matadero Franklin Carnicero. Y quiero invitarlos a que vayan a 5 luchas clandestino este viernes 23 en el torneo de Super Trío, donde van a poder ver cómo dejo la cagá. Chao. Yo les aconsejo, se agradece mucho a Carnicero, en realidad es un luchador bastante emblemático de ahí y él lucha con la máscara clásica de Texas Chainsaw Massacre de la película, se la mandó a traer de afuera y diría de que uno de los buenos próceres de la lucha libre nacional. Así que, tal como dije, si quieren gastarse unas luquitas buenas dentro de la lucha libre, vayan a Clandestino. No obstante, también, como para terminar este fin de semana, para que vean como dato práctico, hubo una lucha bastante buena en Catch. La pelea entre Sexualizer y Sinner estuvo impecable, la pueden ver por YouTube, la pueden buscar así tal cual, Sexualizer versus Sinner. Diría que fue lo mejor del programa de Catch. Me gustó, tuvo bastante humor, tuvo su toque de picardía, como generalmente presenta estos luchadores. Pero lo mejor de todo es la destreza técnica de que están demostrando hace rato varias estrellas del cuadrilátero. Así que si quieren darse un buen gusto también, les dejo ese dato para el YouTube. Un gran abrazo también a Sexualizer por lo mismo. Y ahora, luego de estos minutillos de lucha libre, vamos a pasar directamente a nuestro invitado. Estimado Tocayo. Sí. Nosotros hace poco cuando conversábamos quedamos asombrados de muchas cosas como les tocó vivir a ustedes en la época dorada, podríamos decir de alguna manera, del cómic nacional. Entonces, por favor, pártanos contando un poquito, bien como nos decía, usted partió en zigzag. Claro, sí. Por favor, te juego un poco al respecto. El año 65 yo estaba en la universidad. Bueno, toda mi vida dibujé a partir de los 5 años, practicaba 2 horas diarias más o menos, pero siempre dibujé historietas. Podía dibujar otras cosas, árboles, perros, gatos, pero a mí lo que me interesaba era el cómic, y eso era lo que dibujaba, basándome un poco en los grandes dibujantes norteamericanos como Harold Foster, Dan Barry, Alex Raymond, qué sé yo. Mientras estaba en la universidad, un día Jorge Carballo, el famoso dibujante Jorcar, que era amigo de mi hermano porque ambos tocaban en un trío de jazz. Ajá. Llegó a la casa, vivía en ese tiempo en la calle Pío Nono, y me contó que
en Zigzag estaban contratando gente porque estaban ampliando el área de historietas. Hasta ese momento estaba la revista OK y algunas publicaciones de Walt Disney, pero querían empezar a hacer algunas historietas, y él me dijo que había aparecido una revista que se llamaba Rocket, para la cual él estaba colaborando. Mi hermano le había dicho que yo tenía esta afición por el dibujo, miró algunos monos míos, me dijo, sí, me dijo, practico un poco más y yo te presento. A los pocos días me dijo, bueno, tienes una entrevista con Temo Lobo, que era el director de Rocket y además una gran figura del dibujo nacional. Y partí donde Temo con mis dibujos, los miró y me dijo, no, si tú tienes condiciones, pero te falta trabajar un poco más. Pero yo llevaba una secuencia que era una escena de una historieta de ciencia ficción. Entonces me dijo, y le conté un poco cómo era la historia. Y me dijo, ¿tú puedes hacer guiones? Sí, le dije, yo hacía mis propios guiones de historieta. Entonces me pidió que llevara un guión. Le gustó el guión y de ahí empecé a trabajar para Rocket. Al poco tiempo me dijo, mira, dibújame una historieta a lápiz y yo la paso a tinta. Con guión mío. Y así empecé a trabajar con él. Hicimos 3 o 4 historietas que tuvieron buena acogida, pero no era mucho el trabajo, porque Rocket era una revista más bien de 32 páginas quincenal y dibujaban como 6 o 7 dibujantes. Es decir, ¿Cuál era la temática? ¿Cuál era la temática de Rocket? Ciencia ficción. Claro. Era una revista que dirigía Temo Lobo y dibujaron gente como Lincoln Fuentes, Oscar Camino, Máximo Carvajal, y Temo Lobo también dibujaba. Después de eso se acercó un día a mí Curro Ursurún, Gilberto Ursurún, que era, él era director de unas revistas nuevas que estaban saliendo que se llamaban Sueños Maravillosos y Mundos Fabulosos, que era como revista de guiones de fantasía. Entonces me dijo, mira, yo he visto tus trabajos en Rocket y tengo entendido que tú haces guiones. Sí, le dije yo. ¿Y me podría hacer algunos guiones de fantasía? Le dije, ¿de qué? De lo que tú veas. Partí, me acuerdo, a la librería Pax y me compré los mitos de la mesa redonda. Ya. Y adapté, digamos, las historias de la mesa redonda, hice varios guiones le gustaron mucho y empecé a trabajar, pero de frentón con las revistas Sueños Maravillosos y Mundos Fabulosos. La idea era 100% suya, pero basada en... Claro, claro. Después hice adaptaciones de Las Mil y Una Noches. ¿Pero le dan una guía? ¿Queremos una historia de este tipo? ¿O? No. Estas 2 revistas aguantaban cualquier cosa. Digamos, terror. Le daba libertad absoluta. Absolutamente. La cuestión era que encontraran que el guión era interesante y que podía hacer una buena historia. Historia autoconclusiva, como habíamos dicho. Historias autoconclusivas, que terminaban ahí mismo en la misma historia. Sí, claro. No era capítulo 1, capítulo 2, capítulo 9. Para la revista Sueños Maravillosos creé un personaje que se llamaba El Mago, que era un poco basado en lo que yo había leído. Yo me había leído Las Mil y Una Noches completas, los 4 tomos que tenía. Y creé un mago que tenía un sobrino, y este era de un mago, digamos, no un ilusionista, sino que era mago de verdad, es decir, lograba... tenía poderes mágicos. Claro, tenía poderes mágicos, que se llama El Mago. Y esa era una... En cada novela, como 3 o 4 historietas de esas. Lamentablemente Sueños Maravillosos y Mundos Fabulosos se terminaron las revistas, porque Gilberto Ursurún, que era muy buena persona, yo tengo muchos recuerdos buenos de él, era un tanto desordenado. Entonces se le empezaron a escapar la revista de las manos, no llegaba a tiempo al taller, era un poco bohemio. Además que parece de que en este mundo de los dibujantes como que el ser bohemio y andar justo con los tiempos es un clásico. Claro, en general había poca responsabilidad en muchos dibujantes. No, por ejemplo, bueno, el caso, por ejemplo, Francisco Jara era un tipo muy cumplidor, Lincoln Fuentes. O el suyo mismo, por lo que nos estaba contando, o sea... Claro, yo también, bueno, era como un trabajo, yo lo consideraba como un trabajo, es decir, no como una diversión. Es decir, era un trabajo entretenido, pero era un trabajo al fin y al cabo y había que cumplir con los plazos, porque las revistas tenían que estar en los kioscos cuando era necesario. ¿A qué hora llegaba Yo llegaba a las 9 a trabajar. Nos habían dado un departamento, esto fue una etapa posterior ya,
Por el principio Ojo yo con dibujaba este mi detalle que Ojo, nosotros ojo. quedamos... Aquí van a escuchar el paraíso Sí, antiguo del dibujante. claro, el paraíso. Claro, porque llegó- el departamento llegó porque... Claro, llegó un momento que ya se había desarrollado esto, yo ya había pasado, había hecho el Cherries de los Milagros, el Far West, Fly Bertie, y en un momento formaron un grupo de 9 dibujantes y nos dieron un departamento que quedaba como a una cuadra de zigzag, en el mismo bloque de edificio de Santa María. Lloren, Eso, señores. Ubiquemos Zigzag en esa época. ¿Dónde estaba ubicado Estaba Zigzag? en la avenida Santa María, pasado Pío Nono. Ya. Ok, Claro. Providencia. Claro, claro. A mí me quedaba perfecto porque yo vivía en Pío Nono, es decir, a cuadra y media del trabajo. Excelente, mejor imposible. Claro. Entonces teníamos este departamento, bueno, no habían más, nos daban el departamento, no había nada más, nosotros podíamos almorzar en el casino de Zigzag, eso sí, teníamos unos vales y qué sé yo. O sea, almuerzo incluido. Claro. Y bueno, empezamos ahí, una parte importante de la producción de Zigzag se hacía en ese departamento. Ahí estaba Mario Igor, estaba Abel Romero, estaba Máximo Carvajal, Nelson Soto, el hermano de Romero, y yo en una pieza. Y en la otra pieza estaba Lincoln Fuentes, Hernán Girón, Guillermo Varas y Roberto Tapia. Perdón, a mí se me ocurre una imagen que uno ha visto realmente en película, muchos dibujantes sentados en cada uno en su escritorio, Cada con uno- humo de cigarro, Sí, música de fondo tal vez, no sé. No tanto como no era tan romántica Ya, la cosa, porque pero la imagen pero, que yo tengo bueno, en- cada uno tenía su mesa de dibujo provista por pero Zigzag. en un piso Ya. libre, o sea, sin muro intermedio. Era un departamento de 2 piezas. Ya, ok. Era un departamento de 2 piezas. De lo antiguo, ojo, y no, tenía- no piensen en los departamentos actuales, departamentos No, de un lo departamento techo antiguo, alto. pero bueno, digamos, Claro. de buen tamaño. Tenía su baño propio y una pequeña cocinilla, pero uno lo usaba para tomar té, una cosa así. Pero estábamos cómodos ahí y estábamos cerca de la empresa, porque caminábamos una cuadra y estábamos para entregar en el departamento de historieta propiamente tal. ¿Era muy desordenado entre ustedes? Se hacían muchas bromas de Sí, repente? sí, había un grupo, el grupo chacotero era Hernán Girón, Máximo Carvajal y yo. Ah, ya. Al menos asume esos Claro, culpas. claro, no, por lo menos lo pasábamos bien. Ahora había gente más seria como Mario Igor, por ejemplo, que no tenía cero humor. Ah, sí. Claro, cero humor. Pero Abel Romero también tenía, pero los chacoteros eran básicamente Hernán Girón, que era un genio como humorista, Máximo Carvajal, que también tenía muy buena salida, y yo que colaboraba con ellos también. ¿Usted cree que estar así reunido con tantos dibujantes lo ayudó a obtener más inspiración en su trabajo? Sí, claro. Claro, yo cuando entré a Zigzag llevaba bastante tiempo sin dibujar, entonces tuve que empezar a ponerme al día. Y lo logré porque la carga de trabajo que yo asumía era muy grande, entonces prácticamente era práctica pagada. Eso, Eso es una de las cosas que me pareció muy interesante cuando hablábamos hace poquito. Por favor, ¿cuántas páginas usted habló que hacía mensuales? Un momento, todos atentos. Don Germán, por favor. sobre 40 páginas. Eso para que sepan Claro, ahí algunos dibujantes eso- por ahí que reclaman. Claro, eso sin Germán era contar, 40. claro, Sí, yo no. eso sin contar portadas que de repente me Un pedían momento, para 40 más portadas en alguna ocasión. más portadas. ¿Cómo hacía las portadas solo como ejemplo? ¿De ¿Qué técnica? ¿De ocupaba qué las portadas? técnica? En general con témpera. No. Las caras con acuarela, en general, porque es más fácil trabajar la acuarela en la piel, digamos, y el resto era básicamente témpera. Para no gastarse, digo yo, porque era lo más sencillo. Claro. para tener un- Ahora hacía portadas de James Bond, hacía portadas de Ruta 44, y hacía retiros también con las armas para el agente secreto. Sí, no, la cantidad, ¿Qué? la carga de trabajo era grande. ¿Qué papel utilizaba en ese tiempo para poder hacer sus trabajos? Era un papel importado. Nosotros no se producían cartulinas de calidad en Chile, así que íbamos a la Librería Nacional o a la Librería de Estado y ahí comprábamos papel Scheller, me acuerdo. Ah, el Scheller. Perfecto. Claro, pero había otros papeles buenos. Y pinceles, usábamos pinceles Winsor & Newton o Ocean, que eran unos pinceles alemanes bastante Sí. buenos. Eso lo compra Zigzag. No, eso era de cargo nuestro. Ah, El material era de cargo. El problema es que era todo importado, entonces de repente había escasez y había que estar recorriendo Santiago para ver si en alguna librería encontraba algo. Me acuerdo que una vez tuve que comprar un rollo completo de papel que venía doblado y después tuve que trabajar estirándolo para poder dibujar. Pero en general nos arreglábamos con papel, con pliegos de papel.
pero teníamos eso, el papel era caro, pero de todas maneras la tarifa que recibíamos por los dibujos era bastante alta. Sí, esa es la segunda etapa. El costo era mínimo. ¿Cómo vivía en esa época? No, es decir, era los dibujantes que teníamos producción como Hernán Girón, Lincoln Fuentes, Roberto Tapia, vivíamos bien. Es decir, se podía vivir del dibujo, formar una familia. Como darse ejemplo, gusto. usted estudió en la universidad, ¿qué carrera? Ingeniería química. Y nos descontó allá afuera que no ejerció la carrera porque ganaba más dibujando. Claro, cuando yo salí de la universidad decidí seguir dibujando, porque ya estaba yo diría como en el pic de mi carrera, ya estaba haciendo James Bond. Yo colaboraba con Ruta 44, hacía los 2 guiones de James Bond en el mes. Trabajaba, hice guiones para Jungla. Es decir, yo estaba tapado de trabajo. Entonces eso significaba un ingreso bastante alto. Y ahí nos contó la anécdota de ser aval, de ser colaborador solidario de su Claro, hermano. me acuerdo cuando yo recién me casé, me fui a una casa, un bungalow bastante bonito en Los Dominicos, bueno, un bungalow de 90 metros, una cosa así, pero en un muy buen barrio. Una poca cosa. Claro. Y que lo había comprado mi hermano con el aval mío, porque a mi hermano no le alcanzaba el sueldo en ese momento para financiarlo. Y yo contribuí con mi ingreso y cuando yo lo avalé le dieron el crédito al tiro. Sí, por favor, escuchen bien esto. Un dibujante de Zigzag avaló a su hermano que trabajaba en el Banco Chile, si no me recuerdo, claro. porque al hermano no le alcanzaba el ingreso para poder comprar él y le dieran a él un crédito hipotecario para comprar Increíble, una casa. increíble. Es otro universo. Claro, poco tiempo después yo me compré una casa, digamos, en la calle Amapola. Sí, en realidad los ingresos eran buenos. Es decir, el que quería ganar dinero y trabajar, pero había que trabajar, eso sí. No, ojo, Claro. nosotros no nos estamos burlando, solamente nos parece tan No, increíble la situación que usted vio, tan envidiable. Utópico Claro. para nosotros, Claro, para pasa nuestro que- tiempo. Yo creo que algo así es impensable hoy en día, impensable. No, claro, Incluso para la gente que trabaja para el extranjero hay mucho, bueno, ahora en la actualidad la mayoría de los chicos, todos sus trabajos son para afuera, porque Claro. trabajar acá en Chile no te No, recompensa. claro, los tirajes son muy aquí no bajos. podrías vivir, por lo menos nosotros no podríamos vivir del dibujo, no podríamos vivir del cómics. Claro. Lo que hay que considerar que los tirajes que tenía Zigzag eran muy altos. Por ejemplo, James Bond editaba 90.000 ejemplares quincenales. Y eso es Solo lo que James Bond. Claro, eso es lo que se editaba en Chile. Pero yo descubrí una vez en un diario que tenía Zigzag que había una historieta mía hecha para James Bond en un periódico de Puerto Rico. Ah, madre, Claro. sí, Es decir, James Bond se editaba en Argentina, en Bolivia, Perú, Colombia, Venezuela. Y usted no sabía de eso, porque en esa No, época... nosotros no sabíamos. Nosotros sabíamos pero sí cobraba algunos más. países. Claro, no, eso no nos pagaban, nunca nos pagaron un extra por la... Claro, si no ya hoy en día ya tendría 3 casas ahí. Claro. Yo creo que las revistas que menos vendían eran del orden de 30 a 40.000 ejemplares. Si bajaban de ese nivel las eliminaban. Claro. Estaríamos todos eliminados en la actualidad. Actualmente el tiraje de una buena revista son que 5.000. No, te loco, mira, a ver, si yo bien mal no recuerdo, creo que la última vez que se vendieron 5.000 ejemplares fue cuando salía la revista Bandido. Ya, ok. O sea, estamos Porque hablando... estamos hablando hace una buena cantidad de años no, atrás. 20 años. Tío Más Rick, o menos 20 años. Tío Rico vendía creo que 150.000 ejemplares. Sí, Disney... Claro. Y Disney Bueno, se hacía acá. Pero Igual la segunda revista era James Bond en tiraje. ¿Qué periodo más o menos fue esto? ¿En qué año? Yo empecé a trabajar el 65 y me retiré el año 70. Eso para Zigzag, porque después seguí trabajando para Argentina. Ya, y en Argentina, Eso cuéntenos de Argentina. ¿qué le tocó? Yo trabajé para una editorial argentina haciendo adaptaciones de novelas famosas con Ajá. un toque sexy. Ya, Es decir, Ok. niñas bien escotadas, digamos, Tranquilo. claro. pero Erótico. bien, no- bien curvilínea. Claro, pero no nada que... Nada explícito. Nada explícito, no. Entonces adapté, por ejemplo, Los Tres Mosqueteros, El retrato de Dorian Gray, Ah, qué buena. historietas de Edgar Allan Poe, hice 2 tomos, eran historietas de 180 páginas. Claro, que chicas, como la mitad de ya. una página, 90 páginas, digamos. Y 90 páginas. con su experiencia, ¿qué cree que nos ha pasado a nosotros ya que esto que nos cuenta usted se perdió de repente, desapareció? Como para nosotros, para mí eso que me cuenta usted, si no lo hubiese escuchado de su propia boca, para mí sería un mito.
porque no, una leyenda Sí. urbana, porque yo no lo veo ahora hoy en día, ni siquiera la mitad de lo que me podría decir usted, onda, para poder tratar de representarlo, lo veo en el día a día. Claro, yo creo que no solamente era en Chile la situación, en Argentina también la historieta tenía era un negocio Sí. enorme, salían cualquier cantidad de revistas de historietas y yo creo que los dibujantes argentinos, igual que nosotros, vivían del dibujo y muy bien. Por ejemplo, Prat, Sí. Solano López, toda esa gente además Sí. publicaban en el extranjero. Bueno, ¿para qué decir los dibujantes de cómic en Estados Unidos? Es decir, la gente que trabajaba para el Kingfishers. Sí, o sea, los cómics sindicados eran... Claro, los los cómics tipos sindicados public- eran magnates prácticamente. Claro, los tipos publicaban una tira diaria, hacían 3 monos en el día y los publicaban en 1500 diarios. Y si pensamos que el tipo podía ganar a lo mejor 50 centavos por cada publicación, el tipo ganaba $700, lo que en esa época era una fantasía de plata. Claro. Claro. Ahora, Pero también es... Bueno, el cómic sindicado no ha bajado tanto los valores, pero el comic book, la historieta, también en Estados Unidos ha bajado mucho. Es que el mercado ha variado demasiado. sí, lo que pasa es que ahora en ese tiempo no había televisión. Es decir, el año 65, es cierto que existía Claro. Canal 13, pero la programación no competía con el cómic de ninguna forma. Pero hoy día hay múltiples plataformas, ¿no es cierto?, donde la gente puede obtener entretención, bueno, las películas, ¿no es cierto? Me da la idea que de repente en esa época la gente, o sea, la sociedad veía a la historieta como un producto más, no sé si la palabra es- Literario. claro, más serio, más literario, Más literario, era como un no rubro- tan, un no rubro dentro- necesariamente tan para niños. Era un rubro dentro de la literatura. O sea, de hecho, Claro. Claro. Es eso, es literatura. El cómic sigue siendo literatura. Pasa que la gente lo ve como los monos. Y Claro, en la se da cuenta actualidad que realmente tiene un... tiene una temática y tiene un trasfondo el cómics. No es algo que se lleve por encima. Claro, yo por ejemplo leía mucho cuando chico, todo tipo de novelas de cowboy, leí, por ejemplo, bueno, todos los clásicos, Los Tres Mosqueteros. claro, todas esas, pero también leí novelas que publicaban en historieta, en una revista que se llamaba Clásico Ilustrado. Por ejemplo, ahí verdad. leí yo en La Máquina del Tiempo. Ujú. Me acuerdo que leí Los Tres Mosqueteros en historieta y después obviamente me interesé en leerlo en libro y después entonces leí 20 años después El Vizconde de Bragelonne, que son las continuaciones de él. No, yo creo que estimulaban la lectura, digamos, O sea, la historieta. siempre lo ha hecho. O sea, el Claro. que lee cómic lee. Me Claro. refiero a que no solamente lee cómics, sino que lee novelas, Sí, lee, claro, lee claro, libros de diferente claro. tipo. El que lee cómic no es una persona que se encierra en un formato. Uno sabe que de ahí puede saltar a otros lados o viene de otros lados Exacto, también claro. la inspiración. Ya, pero a ver, algo antes que se me olvide. Usted comentaba recién de que le tocó hacer para Argentina estos clásicos ilustrados, ¿sí? Claro. Es cierto, como Dorian Gray, en fin, etcétera, etcétera. ¿Y esos originales volvieron a sus manos? ¿Nunca volvieron? No, eso no. Tengo solamente uno de los tomos que se publicaron en Argentina, Oh, pero qué después pena. no me llegaron los otros. Y después, porque yo dejé de dibujar cuando, bueno, se produjo el cambio de gobierno. Ujú. Asumió, digamos, el gobierno de la Unidad Popular en Zigzag. Y ellos estaban muy interesados en mi papel como guionista, pero siempre que escribiera los guiones que ellos querían que yo escribiera. Entonces le dije, mira, yo como dibujante me formé mirando a los norteamericanos. Yo soy muy admirador de la sociedad norteamericana, no de la política, nada, pero de la sociedad norteamericana en sí. Fanático de la historieta norteamericana, fanático del cine norteamericano, de la literatura norteamericana. Entonces era muy difícil que a mí me pudieran obligar a escribir algo que yo no sentía y que además no estaba de acuerdo. Entonces fue bastante la presión. Y en un momento dado dije, no, yo no dejo de dibujar. Ahora, yo tuve varios altercados con unos franceses que habían asumido en Zigzag, que eran el matrimonio de Armand y Michel Matelart. Ellos habían escrito un libro que se llamaba Para leer el Pato Donald. Me suena. Claro, Sí, para ellos, sí, Me suena mucho, sí. claro, para ellos el Pato Donald Era una era representación. una invención de la CIA Claro. para destruir el alma de los niños en Latinoamérica. Había toda una interpretación del trato que tenía el Pato Donald con los sobrinos. Claro, había una, toda una interpretación. una volada, qué sé yo.
Entonces, los patos no tenían mamá. Entonces yo le explicaba, ellos no tienen mamá porque ya si tuviera una mamá sería más complicada para las historietas, porque los patitos salen con el tío Donald a la selva y salen. Entonces ya con la mamá quedaría preocupada en la casa. No era esa. Pero esta gente, yo creo que estaban realmente dementes. Teorías de conspiración. Claro. Completamente. Ellos Y después con el interpretan tiempo, como creen, ¿no? a los primos, a los sobrinos de Mac Pato le dieron familiares, los padres se perdieron en un viaje, le dieron trama. De hecho, ahora en las Pato Aventuras Nuevas las le están dando Claro. una historia familiar a los sobrinos de Pato Donald. Y al Pato Donald también. le están está dando, bueno, sí. claro, le están dando ahora se relanzó las Pato Aventuras, Disney, dibujo animado. Ya. Y le están dando un trasfondo familiar a los Donald. Claro, seguramente por la presión que hay del ambiente, ahora le van a poner 3 sobrinas al Pato Donald, porque como son 3 sobrinos, tienen que tener para 3 equiparar. Suponemos que sobrinos. va a haber uno que Aquí. va a ser gay de esos 3 porque tienen que cumplir con las cuotas. Claro. Y uno tiene que ser negro. Chuta, mi amigo, ¿qué le pasó? No, en serio. No, Pero sí es verdad. Le van a poner 3 sobrinas. No, de hecho tiene una sobrina. De hecho No, pero tiene es que ahora van a aparecer 2 más. No, esa sobrina es de Daisy. De Daisy, ahora van sí. a salir 3 sobrinas de Donald. igual bacán. No es crítica en contra, es solo que lo hacen solamente para equiparar Claro, fuerza. La cuota de género en el que fondo, también mal se llama. En el fondo, la teoría mía, y que yo creo que es aceptada, es que el Pato Donald es un reflejo de la sociedad norteamericana. ¿En qué sentido? La sociedad norteamericana es una sociedad exitista. Ahí la gente está más o menos, no abandonada a su suerte, pero su destino depende mucho de lo que él haga. Hay mucha gente que no tiene esa capacidad de salir adelante y se consuela un poco mirando estos perdedores natos. El Pato Donald es un perdedor nato. Pierde siempre. Y si ustedes se fijan en las historietas norteamericanas y en las películas norteamericanas, siempre hay un perdedor nato. Siempre hay alguien que le salen mal las cosas. Charlie Brown. Claro. Lorenzo y Pepita, el tipo permanentemente Lorenzo fracasaba. aplastado por el jefe, maltratado. Entonces es como un alivio para el norteamericano. Esa era la teoría que tenía. Ellos no entendían esto. Entonces llegó un momento que hubo un quiebre. Ellos me empezaron a exigir guiones ya comprometidos de frentón con el proceso revolucionario. Y dije, yo no. Además que yo estaba bastante frustrado porque antes de que hubiera el cambio de gobierno, yo había sido nombrado como director de la próxima revista infantil que iba a sacar Zigzag. Ya. Yo había presentado un proyecto porque yo veía que a Mampato le iba muy bien Sí, bueno. y era una revista infantil. Yo la encontraba un poco ñoña, la revista Mampato. Ok, así. ok. Era una buena revista, pero era como... Yo quería algo con más fuerza, con más aventura. Y presenté un proyecto que se llamaba Mapuchín. Los personajes centrales eran 2 mapuches, más o menos algo parecido a Asterix y Obelix, Ya. en tiempos de los españoles, la conquista española. Que tiene mucho más Entonces- sentido que los franceses que aguantaron, porque no es cierto que aguantaron. Claro, entonces los guiones los hacía yo y los dibujos Nelson Soto, que era un gran dibujante Sí. cómico, y salieron bien simpáticas las aventuras. Ahora, yo estaba listo, lo que a mí me convenía mucho porque iba con sueldo de director, lo que yo podía dibujar y participación en las ventas. Y yo sabía que con el apoyo de Zigzag, Ahí va la segunda casa. claro, con el apoyo de Zigzag la revista tenía que ser un éxito. Había formado un equipo, los mejores dibujantes que querían trabajar conmigo. Y todo eso se frustró cuando llegó, porque yo seguía siendo director, pero de una revista que yo sabía que no iba a salir porque yo no iba a trabajar por ella y no estaba dispuesto a hacer nada. Entonces ahí me fui. Y ahí empecé a trabajar en mi profesión. ¿Y por cuánto tiempo trabajó en su perfecto. profesión? No, hasta hace poco antes de jubilar. Ya. Pero Claro. antes de eso, Killer. Claro, Killer lo hice mientras trabajaba yo como profesional. Expliquemos qué era Killer. ¿Por qué saca Killer? Ahora, a ver, era el año 74. Yo en ese tiempo estaba trabajando en Soquimich. Ahora, como profesional, había ido ascendiendo, había entrado como chupe, digamos, dentro de los 600 profesionales que había en Soquimich, había logrado ascender, pero yo tenía un ingreso menor que lo que tenía cuando dibujaba. Por favor, escuchen eso. Trabajaba en Soquimich y ganaba menos que dibujando. Ahora, había terminado el trabajo para Argentina porque la editorial, no sé qué problema habían tenido, pero hice como 10 historietas y se terminó la pega. Y se me ocurrió, como yo tenía los guiones de James Bond, y con la misma persona que habíamos empezado a hacer el negocio en Argentina, me propuso hacer una revista de
de historieta. Entonces se me ocurrió que, como yo ya había hecho varios guiones, había estado trabajando 2 o 3 años para James Bond, dije, bueno, voy a ser un agente secreto. Empecé, bueno, ¿qué característica puede tener esta gente? Bueno, los guiones han parecido a los de James Bond. Y se me ocurrió ponerle la cara de Charles Bronson, porque en ese momento era el actor top de las películas de acción. Estamos hablando final de los 70, principios de los 80. Vengador esto era Anónimo el la año llevaba. 74. Antes de eso, Anónimo del 78, 79, Ah, estamos tiene hablando razón. como... No, el 74. ¿74? 74. Killer salió el 79. No, pero 74. Vengador Anónimo es como el 78, 79, y en esa época Charles Bronson todavía hacía western. Hacía películas de western como los... Claro, pero la película que lo lanzó a la fama fue El Vengador. ¿Cómo se llama? Sí, por Vengador Anónimo. El Vengador Anónimo. Ahora, yo lo había visto decir, Charles Bronson trabajó en el Museo de Cera en los años... También, sí. Nadie lo conocía en esa época, Ah, era no, el ayudante eso sí del que no, dueño No, del no, Museo de Cera. aparecía... Es una de muere. mis películas favoritas, Muere. pero no recordaba de Es el ella ayudante todavía. que ahí sale sin bigote. Si Charles Bronson siempre fue un actor secundario. Y de repente... digamos, Charles Bronson también hizo Navajo Joe, creo, ¿no? hizo cualquier cantidad de películas. Los Siete Magníficos, creo que. Claro, esa, sí, pues, esa yo diría que esa es Claro. la que marcó la diferencia. Entonces ahí se me ocurrió hacer la cara de James Bond y sacamos la revista. Ahora, el problema es que el año 74, después de que vino el golpe militar, ¿no es cierto? Yo me acuerdo que en Soquimís me multiplicaron el sueldo por 5, de la noche a la mañana. ¿Eh? ¿Por qué? Porque abrieron las compuertas y se había desató. había que producir. Claro, no, y había que digamos, normalizar ¿cómo se llama? La economía. Porque en tiempo, por ejemplo, cuando se tomaban las empresas, entraba un interventor, contrataban 100 o 200 personas más, no producían y el sueldo lo pagaba la Corfo. Entonces, ¿cómo lo pagaban? Editaban dinero. Pero Y dinero, eso genera inflación. dinero inorgánico. Claro, porque era Claro. Entonces, dinero había- no salía de Y producción. en un sino momento, que era cuando abrieron puro las papel. compuertas, la inflación se desató. Y eso fue el problema porque se terminó Killer. Pues nosotros partimos y vendíamos bien. Estábamos editando 35.000 ejemplares con bastante poca devolución. Pero ¿qué pasaba? Había un convenio que se había firmado con los suplementeros de muchos años. Vendían Killer en kiosco. Claro, sí, Ok. se vendía en kiosco. En que las alzas de precio la primera alza iba entera para el bolsillo de los suplementeros, porque el capital, qué sé yo, era un beneficio sindical. ¿Qué pasaba? Que esto estaba contemplado cuando las alzas venían una vez al año, pero nosotros sacamos el Killer en 50 escudos y el número 9, 4 meses después, se vendió en 350. Wow. Es decir, entonces, Inflación galopante. claro, cada vez que nosotros subíamos el precio, porque nos subían los costos, toda esa alza de precios se la llevaba el suplementero. Entonces llegó un momento que nosotros no estábamos ganando. Yo ganaba dinero con los dibujos. Trabajaba con Pepe Orellana, medias, que me pasaba tinta porque tenía que sacar 2 números al mes. Sí. Eran 64 páginas. Ay. 64 páginas al mes. Ok. Claro. Entonces, la revista Estamos le por iba ahí con los bien en japoneses. cuanto... La Sí, revista, claro. lo curioso es que la revista se vendía bien, pero no generaba utilidad para mis socios. Entonces, en un momento dado me dijo, mira, no podemos seguir. Paramos en el número 9 y yo quedé con un número 10 semi-hecho, que fue el Hecho, que... terminado. Que el Salió que después. publicó Acción Comic Claro. a fines del año pasado. Entonces- Por la Exacto. gestión de Claudio Álvarez, que hay que agradecérsela. Claro, Exactamente. entonces, ¿qué pasó con la revista? Paramos en el número 9, recogimos todas las devoluciones, que eran más o menos siempre las devoluciones como un 20%, entre un 20 y un 15. Cargamos un camión con los 40, 50 mil números más o menos que iban y se mandaron a Argentina. ¿Cuánto alcanzó a vender Ajá. el número acá en Chile? 9 números. No, pero ejemplares vendidos. 35 mil 35, ejemplares menos un 20, eran como 6 mil, 7 mil de devolución, que era lo normal. Todo eso se fue a Argentina y se vendió el camión completo. De una sentada, porque Argentina es un país mucho más grande. Así que mi socio por lo menos recuperó parte y además ganó dinero, digamos, y por eso que Killer es muy escaso en Chile, porque no hay devolución. Entonces, lo que se vendió en los kioscos es la revista que existen. ¿Qué clase de técnica ocupaba en ese tiempo?
Bueno, lo que yo había aprendido en los libros de dibujo norteamericanos, es decir, uno dibujaba a lápiz, ¿no es cierto?, con una mina relativamente blanda, tipo 2B, y después pasábamos tinta, en general yo pasaba con pincel. Y De repente usábamos algo de pluma, pero básicamente es pincel. estos trabajos eran a color, era todo blanco No, y nosotros negro. hacíamos blanco y negro y después esto pasaba, digamos, al departamento de historieta donde había unos coloristas. Nosotros podríamos haber coloreado, pero el color no era muy bien pagado, porque era algo más bien mecánico, porque se coloreaba, digamos, por guía o Claro. pintando con un lápiz arriba, no había tono, Generalmente, no había nada. no todos los casos, pero ahí les voy a dar un dato técnico. Generalmente la imprenta en esa época funcionaba con una camisa de color, que se decía Claro, técnicamente, claro. y que en el fondo se colocaba un papel mantequilla o papel diamante sobre el original, y el colorista iba marcando qué área con un código, no sé, pues el E01. No, 1, 2, 3. Ah, ya, bueno, 1, 2, 3 con X o sin X. El 1, 2, 3 eran los tres colores básicos, porque el negro Ya. venía con el... Venía con el Y después pintado. venía una X que era cuando el color venía tramado. Es decir, lo que... un porcentaje. Estamos Claro, hablando por que ser- las técnicas de esa época de impresión obligaban a funcionar de esa forma. O sea, las imprentas de color no podían imprimir Claro, de otra forma. por cada dibujo se tomaba una transparencia en blanco y negro y después sobre esa transparencia trabajaba un colorista que iba bloqueando con una pasta especial los lugares donde no iba uno de los colores, donde no iba el amarillo y qué sé yo. Ya esto es para poder hacer los bastidores, que era lo que después... Claro, se Las hacía. planchas. Era Las un planchas, trabajo, planchas, para poder era un las trabajo planchas. bastante Largo. Claro, bastante largo, bastante. Pero bueno, había gente, era experto. Yo me conocí todo el proceso de producción de Zigzag y era complicado. Ahora, las portadas no, las portadas se podían hacer a todo color. Y ahí había una máquina especial que tallaba en una plancha de bronce, iba tallando, iba interpretando los colores, iba tallando la plancha que iba a ser finalmente la que iba a entrar en... Esa máquina en esa época costaba, yo creo que había costado como 2 o 3 millones de dólares. Eran imprentas que imprimían mediante fuerza física, aplastaban el papel y imprimían, impregnaban el papel de color. Claro, era un rollo que tomaba la tinta de un... Es que era de rollo, alimentador. no es la que dices tú, Rodrigo, de la que es prensa plana, sino No, que era, era offset. claro, era Ok. offset en Claro, rotativa en que el fondo. es indirecta la impresión. Toma, Claro, por traspaso. traspasa el rodillo y el rodillo pasa por el papel. Claro. Claro. No, Zigzag era la mejor imprenta de esa época. Tenían la mejor maquinaria para separaciones de colores. Hoy día coser y cantar, imprimir... Claro, Sí. lo puede hacer No una te persona quejes, en su Bianco, no casa te con quejes. una impresora. O sea, bueno, desde lo más artesanal, entre comillas, por decir artesanal, uno puede agarrar una impresora buena en casa y... Claro, por ejemplo, estos facsímiles de portadas que hice yo para la revista, para distintas revistas, Match, James Bond, los imprimí yo. Me imagino que en el caso de James Bond tiene todavía originales, tampoco le Sí, quedaron... no, si tengo Ya. originales. He estado en las exposiciones, he estado vendiendo algunos originales Sí, de James Bond, los cuatro de la Alborada y que hice para Mampato son bien apreciados, eso me quedan bastante pocos ya. Tengo originales de James Bond, Los cuatro originales de elaborados son Killer. espectaculares. Claro, tengo muchos guiones, es decir, muchas cosas de Ruta 44 y del oeste, de Far West, hechas, por ejemplo, Fly Bertie, El Muertero, todos esos personajes, tengo varias originales de eso. Sí, yo me rapté uno de Far West. Ah, de Far West. Sí, Sí, yo también. es que está, bueno, a mí me encanta está esa súper. época. Ahora, Tengo una pregunta para el jovífono. Que Pero es juegue. de una amiga de Coyhaique, María, nos manda un saludo tremendo desde allá. buena. Nos dice que está súper frío por esas zonas. Y además nos pregunta qué consejo le da a estas personas que están recién comenzando en el medio, que están recién teniendo las herramientas para dibujar, para plantarse a hacer arte en este país. Bueno, el consejo es lo que yo hice, digamos, trabajar, trabajar y trabajar. Nunca Es rendirse. decir,
Yo practicaba desde niño, hablemos de que tenía 7, 8 años cuando yo dibujaba, 2 horas diarias por reloj. Lo había leído, Bueno. mi hermano, que era mi mentor, porque era 4 años mayor que yo, me había llevado a una librería y todavía lo tengo, es un libro, Cómo dibujar historietas, se llama. ¿De quién? ¿Se acuerda el autor? No me acuerdo bien, pero donde venían dibujos de Alex Raymond, de Flash Gordon, del el Príncipe Valiente, que eran de mis favoritos. Y Duff, y ahí me daban acuerdo una que serie tenía, creo de que era la editorial de que sacó ese libro. Es un libro con una tapa roja. Yo todavía lo tengo. Ah, por no, ahí, el de la tapa guardado, roja no. Claro. Este era un libro editado por un norteamericano. Es decir, y incluso explicaban cómo hacer los guiones. Por ejemplo, qué evitar en los guiones. Por ejemplo, lo que mostraba la imagen no tenía que contarlo uno, Claro. porque la gente lo estaba viendo. Cosa, por ejemplo, que en algunos, yo me acuerdo que en los guiones el Sheriff de los Milagros, que no hacía yo, sino que lo hacía un boliviano, él tenía ese defecto que en el texto colocaba básicamente lo que estaba pasando, cosa que era absurda. No, acá era un libro muy bueno que yo me guiaba por él, y en una de las partes decía, si usted quiere ser buen dibujante, tiene que dibujar mínimo 2 horas diarias. ¿De dónde obtiene el tiempo? ¿De dónde lo va a sacar? Pero y yo dibujaba 2 horas diarias, como mínimo. Había fines de semana que pasaba todo el día dibujando. Porque yo hacía historietas que circulaban entre las familias. Es que perfecto. Así, historietas de pila. el que ama dibujar no para, no suelta. En mi casa, en mi tiempo libre, yo me mantengo dibujando y de repente me da lata hasta ir a comer porque uno está tan comprometido con lo que está haciendo que da lata dejarlo porque sientes como que te desapegas un poco. Sí, yo te encuentro toda la razón. Hoy día estaba tan concentrado en la página que estaba realizando que no me quería mover. Así como que... Por eso llegó tarde de día a la reunión. No. Yo dije la verdad. Hoy día me atrasé por culpa de Uber, que me cambió... Dije, está la aplicación y me dice, usted puede pedir a una hora exacta el auto. Llegué, lo pedí, 7:15, en 15 minutos llegaba, ¿cierto? Y no llegó y me cambió la tarifa. Y cuando me cambió la tarifa, que era ilógico, porque si yo lo pedí con tiempo y te da una tarifa, lo lógico que te respete la tarifa. Exacto. Y me dijo, no, de que tenía que llamar a otro móvil, no sé cuántas la frase, y que en el fondo de que se estaba demorando y que la tarifa era alta porque había mucha demanda. Y al final me estaba cobrando una bestialidad y me dio la opción de cancelar y obvio me estaba cobrando casi el doble de lo que me salió tomar el taxi. Qué mal. Bueno, Pero bueno. el maestro ahí no estaba... Pero para no salirnos claro, yo estaba tan concentrado, a ver, la semana pasada cuando estaba haciendo un dibujo para el diario, partí dibujando a las 12 y terminé a las 6:30 y no para comer, me paré para tomar agua y para lavarme las manos y chao. Se va, se va el tiempo, donde uno no se da cuenta y uno va mirando el reloj. Yo por lo menos yo tengo el teléfono al lado y de repente voy, aprieto, miro la 1, voy, aprieto, miro las 5. Claro, sí. Y siento que me empieza a entrar luz por la ventana. Claro, sí. Y yo digo, tenía que haber dormido hoy día. Sí. Yo tengo ahí una pregunta. Yo escuché su conferencia en la FIC, cuando lo entrevistaron en la FIC. Ahí usted contó de que dejó de trabajar dibujando y dejó de dibujar efectivamente por mucho tiempo. Cuando Claudio Álvarez lo contacta para lanzar el último número de Killer, igual faltaban un par de páginas. Sí. Y usted tuvo que volver a dibujar. Claro, el Killer, habían 26 páginas hechas enteras con tinta y 2 páginas a lápiz, 28. Es decir, había que hacer 4 páginas más a lápiz. Para 32 completo. Claro, para 32. Y en un momento yo estaba bastante inseguro, pero empecé a practicar un poco y me di cuenta en realidad que, si bien es cierto que no tenía la velocidad de antes para dibujar, pero el concepto de dibujo lo mantiene uno porque está en la cabeza. Y si la cabeza da la orden correcta, la mano la va a seguir. Un poco más temblona la línea, pero me quedaron bien los dibujos, no tuve problema. De hecho, sí. La portada hice yo el lápiz de la portada. Ahora, yo no coloreo con computador, entonces el color lo dio otra persona. Pero este, por ejemplo, fue uno de los últimos dibujos que hice yo, que es del año 88. Yo ya llevaba como 10 o 12 años sin dibujar, pero el dibujo era... ¿Y por qué hizo ese dibujo?
un día amanecí con ganas de dibujar. Lo que pasa es que yo quedé un poco saturado de dibujar porque era demasiado trabajo ya. O sea, por todo lo que nos dice, sí. Claro, prácticamente ya no tenía, en un momento uno no tenía vida porque pasaba dibujando. Y por un poco la ambición, ¿no es cierto?, porque era rentable. Pero realmente yo empecé a disfrutar un poco más de la vida cuando trabajaba ya en la profesión. Por lo menos los días, porque ¿qué pasaba? Que como uno podía trabajar los días domingos, muchas veces pasaba dibujando el domingo. Entonces, cuando uno está casado, obviamente tiene hijos, tiene que darle tiempo también a la familia. Ejerciendo mi profesión, mi otra profesión, sí que ahí yo tenía tiempo para disfrutar y llegó un momento que fui ascendiendo, digamos, en la profesión y ya pasé, digamos, a ganar sueldos más. ¿No pensó en algún momento, por lo mismo de que había estado trabajando para Argentina, haber buscado salir fuera del país y haber trabajado? Sí, tuve el año 76 o 77, me llegó una oferta para irme a Estados Unidos. Bien. Para trabajar en una revista, porque mandé unas muestras y mandé unos guiones, pero los niños míos estaban chicos, digamos, y perfecto. La verdad que desistí finalmente. Chinsen es un compañero que no está aquí en este momento porque tiene otros compromisos. Nos manda que Carlos Badilla puso el color de Killer, del último número de Killer, igual que en Galaverino, y que también es un colorista que ha trabajado en Marvel. Y a todo esto nos manda solo a todo y dice que el programa está muy bueno. Ya. Sí, bueno. Agradecer también la audiencia que está en el tope de la radio. Estamos que se nos cae la página. Muchas gracias. Sí, gracias. Eso Súmense entonces, por favor. Yo le tengo una consulta. ¿Qué tal le pareció la transición que hubo? Bueno, no tan fuerte, pero del full que hay ahora con el digital y el tradicional. ¿Qué opinión tiene usted de esos trabajos? Bueno, los resultados son buenos. Si bien es cierto que creo que no todos los dibujantes que aparecen ahora son muy buenos dibujantes. Creo que hay buenos dibujantes, pero antes había, por ejemplo, no creo que haya un Igor o un Romero dentro de los dibujantes de ahora. Comparto Claro, plenamente. pero hay dibujantes buenos, pero los ayuda mucho la calidad de la impresión que se logra con el color. Porque eso nosotros no... Yo he visto revistas con dibujos, no malos, pero bastante básicos, pero que ganan mucho con el color en volumen, con el degradé, qué sé yo, que realmente hay páginas que son impresionantes, en circunstancias que los dibujantes no son tan buenos. Ahora, por lo mismo, a ver, tengo una ensalada de preguntas en la cabeza. De los dibujantes actuales, ¿cuál recuerda que encuentra de que está bien? ¿Tiene alguno que conozca? La verdad que no conozco dibujantes. Yo de la conferencia también supe que usted se sorprendió mucho de que hubiera ambiente cómic. De repente volvió, entre comillas, y ahí supo que habían cómic aquí en Chile. Sí, yo había visto algunas revistas como el Trauco, otras cosas que habían salido en los años posteriores, pero de repente empecé a ver que en los kioscos había solamente estas historietas de superhéroes. Entonces supuse que ya prácticamente el cómic nacional, claro, de que la producción estaba difunto. Exacto. Me sorprendió que había un movimiento más bien underground, eso sí. ¿Cómo fue al final la recepción de este número especial de que sacó Acción Cómic del Killer? ¿Encuentra usted de que se vendió bien? Yo la verdad que yo sé que la primera edición parece que se vendió, no sé si ha habido una segunda edición, pero no creo que se hayan vendido muchos ejemplares tampoco, porque no... O sea, comparado a su época, seguramente claro, no, pero es que estamos hablando de la relación actual. Claro, ahora en la última exposición que hubo en Las Condes, yo aparecí con el número, es decir, con los números de Killer, porque como yo estaba vendiendo originales, entonces quería mostrarles las revistas donde estaban esos originales. Y llevé el número de Killer. Y la verdad que después lo escondí porque llegaron como 5 o 6 personas que me lo querían comprar. Y yo no sabía si se había agotado o no el Killer porque Claudio Álvarez, que es de Acción Cómic, parece que estaba enfermo. Entonces yo le pedí que me llevara unos números, pero no apareció, ni después se fue a Europa. Entonces yo creo que perdimos de vender en la exposición, yo creo, de Las Condes, yo creo que se habrían vendido unos 20 o 30 números, pero no los tenía yo. Entonces finalmente yo escondí el número
porque lo mostraba y lo querían llevar. Pero yo decía, Claro, el obvio. número mío no lo puedo entregar. no, Entonces, obvio. para evitar problemas y la gente se desencante, lo escondí. No, Ya, pero yo creo entonces de que es bueno de que si Claudio hizo el esfuerzo por que de verdad es una jugada con un porcentaje de riesgo, no por la calidad de suerte, maestro, sino que no, porque hay poco público. claro, hay poco público y de que No, se y haya era- vendido y bien era al además un killer. personaje antiguo. El Claro. personaje tenía 40 años. El nicho del cómics, yo veo en la actualidad, nosotros mismos nos compramos los cómics. Yo creo que Hay más que un el porcentaje público, importante, somos sí. nosotros mismos los que dibujamos, los que nos gusta a nosotros, vamos y compramos el trabajo del otro artista. Y yo creo que quizás no es malo, pero yo creo que nos falta llegar a otras personas. Pero Aquí don Germán dijo algo interesante. Él no vio más cómic chileno después de un tiempo. Porque el cómic chileno está escondido. ¿Por qué? Porque se vende o solo en tienda o solo en los eventos a los que él ha ido actualmente. Claro. No tiene una visibilidad popular en el sentido de que alguien que vaya pasando por la calle vea un cómic chileno en un kiosco. No. Claro, A ver, uno, yo uno creo- estaba acostumbrado a comprar las revistas en los kioscos, claro, desde Claro. chico, ¿no es cierto? El kiosco, claro, a nosotros nos llegaban, había un suplementero que nos dejaba la revista en la casa, nos dejaba el Peneque, el OK, el Pulgarcito, qué sé yo. Pero la mayor parte de la gente, por ejemplo, en las revistas mexicanas, que eran muy famosas Sí. en Chile en los 50, Bueno, sí, uno iba a los episodios kioscos de a Novaro. comprarlas, claro. Claro, acá hay que hacer hincapié en una información de que muchas veces me han tocado conversarlo en exposiciones, que los dibujantes nacionales, de que hacemos muchas veces el esfuerzo de sacar un producto, nos es prohibitivo sacarlo a kioscos de partida porque tendríamos que invertir mucho para imprenta. El porcentaje de que se lleva el del gremio, los suplementarios, es bastante grande. Te relacionado para un dibujante nacional, por mucho de que hay una editorial, en fin, bien Javier Ferrera lo ha conversado varias veces, bien sabemos la experiencia que pasó con Dédalo, ¿cierto? Dédalo saca entre 5.000 y 8.000 por tiraje de la revista de que sacaba, por ejemplo, Zombie o Doctor Zombie, de que era Rayen, de que tenía una buena fanaticada y una buena crítica, y entre las devoluciones y que le pagaran y lo que se llevaran el gremio en los suplementarios, el tipo no pudo mantener la editorial por ningún motivo. Los costos le Claro. comieron la industria. Claro, Claro, yo tengo entendido que los suplementeros, por lo menos en la época mía, se llevaban el 30% del precio de tapa. no, Ahora, no sé si será lo mismo, pero es mucho. no, ahora, si mal no me recuerdo, se llevan el 40%. Ojo. El Wow. 40. Eso, Ya eso le tienes que poner impuestos, yo ya encuentro le tienes que eso poner es un imprenta. disparate. Sí, obvio. digamos, yo creo que, bueno, yo creo que ahí podría formarse alguna asociación de productores de cómic y llegar a un acuerdo con el gremio, porque si no hay cómic, ellos no van a vender. Ahora, si ellos bajan su porcentaje y permiten que haya cómic, por lo menos van a tener, aunque sea un margen menor, pero un margen sobre algo. De hecho, el año pasado ellos hicieron un reclamo de que los diarios dan las noticias gratis y se están vendiendo menos diarios. Entonces, eventualmente, si hicieran eso, podrían tener un producto secundario, pero Es que, ojo, a ver, espera, mira, el año pasado, para contar bien la historia, lo que alegó el gremio de los suplementarios era que, ¿por qué si yo estoy vendiendo un producto de un X diario acá, en mi kiosco, al frente, en una gasolinera X, están regalando con el café en la mañana, están regalando esa radio? Me pasa porque yo vivo en un negocio y por una marca que trabaja con otro diario, que no vamos a decir nombre, Sí, no. nos regalan, sin exagerar, 500 ejemplares para regalar. Ya. ¿En serio? Nos pasó 2 veces en el año. En diciembre y a fines de febrero. Yo le decía, tanto diario, si aquí entran 100 personas con suerte. Ca- Yo creo que ahí es donde, bueno, primero flojería de capaz de la persona que pasó los diarios para no entregarla a los otros clientes, pero Claro. te das cuenta que igual la queja es legítima. el tiraje gratis es muy alto. Sí. Bueno, y lo otro de que también el gremio de los suplementeros, ellos en la actualidad me comentaban de muy buena fuente. Ojo, yo conozco algunos suplementeros centro, yo me tocó conversar con el presidente de la asociación en fin, bueno, que muchas veces ellos ganan más con productos secundarios en la actualidad
que vendiendo una revista. Acá nada más vendiendo el cuchillo, el librito de que viene extra y un montón de cosas. Los juguetes, a mí un montón de cosas. Claro. Pero todo suma. Yo tengo entendido que, obviamente. claro, yo todo tengo suma. entendido que por lo menos en la época mía, los solventeros no pagaban las revistas, las recibían en consignación. Sí, o sea, no todas, pero diarios También al hay- menos sí son en Claro, consignación. los cómics eran en consignación, es decir, los tipos no necesitaban De hecho, capital para Unlimited era en trabajar las revistas, consignación. necesitaban tener el Sí. kiosco nomás y nada más. Y los diarios también. Ellos, una vez que, es decir, les entregaban los diarios y las revistas, y una vez que ellos hacían la devolución, ahí le decían, bueno, nosotros le entregamos 50, usted está devolviendo 10, tiene que pagarme 40. Entonces pagaba las 40, pero volvía a llevar otras revistas más. Entonces el uso de capital era muy bajo, digamos, no era un uso Es algo intensivo. complejo. No voy a dar el nombre de la editorial ni el editor, pero sé de alguien de que lleva años en el medio, de que colocó ciertos productos en kiosco hace un par de años atrás, y cuando le vinieron las devoluciones tuvo que esperar no sé cuántos meses y hasta el día de hoy sigue esperando de que le paguen las ganancias. Y no es algo menor. Y es una persona importante en el medio. Entonces, él dijo, ya, ¿para qué voy a tirar abogados? Porque en el fondo, entre que lo que me alegan y pongo el abogado y que me llegue la plata y lo que me deben y le di vuelta y pues si más y de la un mala año. imagen, y la mala imagen porque hace contratos firmemente. Claro, no, dijo, ya, ¿sabes qué? Pero, ojo, yo por eso muchas veces comento que para el dibujante nacional le sale mejor sacar tirajes bajos, que nos permite la tecnología en la actualidad y que las imprentas también han accedido en el tiempo a hacer esa pega y vender nosotros directamente, porque para más remate, si queremos sacar una revista tenemos que pagar el IVA, La se nos va. autogestión es la respuesta, Germán. Absolutamente de acuerdo. La respuesta para todo. Yo Sí, creo que hoy en día si los comiqueros, los dibujantes, no tuvieran la mano de la autogestión, yo creo que la escena se muere. O sea, pero es que Derechamente. el problema es que también a la vez eso hace que no pueda explotar. El problema es que no pueden salir de ahí. Porque si sales de ahí... No, si no podemos Claro, salir de es ahí, un círculo obvio. vicioso. Claro. Justamente. Claro. Claro, o sea, Claudio Álvarez hace un esfuerzo sobrehumano para traer una licencia afuera, para publicar un autor nacional, para sacar una edición especial del Killer, y él bien sabe que en el fondo, por muy bien que venda, y por mucho de que agote una edición y que saque una segunda, tercera edición, no da como para mantener una oficina en sí de acción cómica. O sea, no. ¿Y cómo solucionamos derechamente este círculo virtuoso? Este círculo que de repente hace que la industria se estanque. ¿Cómo acabamos con eso? ¿Es difícil? Yo lo veo muy Es difícil. muy difícil porque no hay condiciones como de mercado. Bueno, primero, el mercado chileno, a diferencia de la época de Don Germán, es más pequeño ahora. La gente que lee cómic, la gente que lee, no solamente cómic, la gente que lee es menos que antes. Después están los temas de los costos. El pago del IVA, si bien el IVA no es el culpable del precio del libro, tampoco ayuda. Después está el tema de la gestión. La forma en que se mueve el producto es muy cara. Claro, la distribución y la cobranza. La cobranza es O cara. derechamente será parte de la cultura, nuestra cultura en general, porque aquí hay que tener claro, no tenemos cultura de lectores, no tenemos lectura, los niños de hoy en día no Claro. tienen esa lectura, no tienen esa lectura obligatoria, o más que obligatoria, no conocen el leer, no comprenden lo que leen. Entonces, debe ser un asunto de sociocultural o Claro, o sea, yo me acuerdo que mis abuelos me pasaban un tío rico, un Tomás Pato, me pasaban una hora dura, no sé, desde el vaso de leche o Shakespeare, qué más y entrete? tenía de que leer de todo. Claro. Pero me pasaban Por una eso, tío pero rico y me Es que- pasaban ¿Qué poca más pega. entrete que te entreguen un cómic y leer un cómic? Si yo de Claro. verdad, porque la tele la tenéis, perdón, pero actualmente la tele tenemos pura basura. Sí, No- yo no tenemos- actualmente yo no veo tele. basura tenemos que se... televisión. Solo series. Eso sí, basura que se está regulando de a poco en TVN, porque aquí voy a tirar a defender un poco el yo gremio hace con la mucho serie, tiempo que con la dejé de serie, ver con la serie televisión. independiente. Hay buenas series ahora. Yo creo que va en un asunto de mejorar, porque se han dado cuenta que han dejado de lado la cultura en cierto sentido, porque acá cultura se le llama a la persona que viaja y que muestra lugares, porque realmente eso no es cultura, es turismo. Por eso, pero qué En- mejor
que te regalen un cómics y tú tener un cómics, porque el cómics no te sirve solamente para que tú Claro. lo leas, sino que al niño le sirve para que también se pueda imaginar mundos diferentes y aprenda que no existe solamente lo que te muestran a ti en la tele, que te lo regalan, sino que te da para poder imaginar Por eso- cosas por y eso- para al que le gusta dibujar, aprende dibujando con esas cosas. Por eso nosotros te da somos un contenido más rico. una generación mucho más completa. Yo no hablo de que esta generación de niños no lo sea, pero por un asunto de que estamos cojos, estamos al debe con nuestros propios niños. Los niños de hoy en día no tienen fantasía, no conocen lo que es fantasía. No saben para jugar. no saben jugar, no entienden lo que es, no entienden lo que es la magia. No, Electrónicamente saben jugar. No, es que ese Claro. es el problema. Lo que pasa es que uno ahora deja un niño de 10 años sin una consola y no sabe qué O hacer sin con el su vida. celular. o sin el computador, mira, O sin, yo- o sin nada, no, sin sí, nada no, extra, claro, no sí. sabe qué hacer con su vida. Yo me acuerdo que 2 piedras y ya estamos. 2 piedras, damos un pedazo No de sé, espacio, podíamos lo- jugar desde la payaya hasta la Acuérdense, pelota con los amigos el afuera. run-run- Genial, el poder run-run tratar se de hacía qué con hacer. una tapa de bebida aplastada y con un Sí. cable. Claro. Es el tema. Los niños ahora, de verdad, o sea, a ver, no todos, obviamente, pero yo diría que el gran grueso de los niños no sabe jugar si no les dices a qué jugar exactamente. Claro. No tienen esa capacidad, como que de alguna forma su imaginación se amarra. Por lo mismo yo estoy muy contento con las municipalidades que den el capítulo 130, que dieron el capítulo 130 de Dragon Ball. Porque eso genera fantasía. Tú ves a niños Y genera interacción. y ves a niños, familias completas, viendo animación japonesa. Si eso se replicara con el dibujo, se replicara con los dibujantes, si hubiera una jornada gigantesca en municipios, donde se entregara, o se pusieran como ferias a los mismos dibujantes artistas, yo creo que tendríamos otra cosa, tendríamos otro país. Pero también hay que ser real. Los municipios no van a gastar en artistas. Es una Ahora- lástima. Ahora, una de las cosas que podría, es una idea, que Juegue, por podría favor. afectar, digamos, la venta de cómic es que el cómic adquirió una característica muy para adultos y se dejaron de lado los niños. Es más serio el cómic nacional. Claro, al menos. yo creo, por ejemplo, que Es que ojo, hay de todo también. claro, pero, sí. por ejemplo, tal como los diarios, por ejemplo, un diario entrega por 2.000 y tantos pesos un libro, ¿no es cierto?, para que junto con el diario uno compre el libro, perfectamente se podría hacer una buena revista infantil con dibujantes chilenos y conseguir que un diario la publicara los días miércoles pagando 1.500 pesos. Para un diario sería, digamos... Se puede, ellos pueden darle la oportunidad. Y hay un dato que apoya su teoría. El año pasado, en diciembre, lo que más vendió Chazam, que es una de las tiendas más importantes de cómic en Santiago y en Chile, por tanto, fue Sofía de Alegría. Que fue una sorpresa Sí, para. ya, pero es que, a ver, ojo, Claro, yo Sofía y pienso- Alegría un es un contexto. factor bastante especial y de que hay que analizar el contexto. Y disculpe, su autora viene desde hace muchos años con un trabajo sistemáticamente en su blog presentando un producto que va a un target hiper específico, juvenil, de niñitas, con ciertas características. Es una torta dentro de lo que se habla del marketing muy específico, que eso le llevó después de mucho tiempo que la gente lo sigue y ahora lo consume. Y es un trabajo sistemático de años. Te estoy hablando, claro. 5 años fácilmente. Sí, exacto. Mínimo, pero, Eso pero- mismo quería decir yo, porque mira, hoy en día las redes sociales también nos han hecho mucho más cercano el trabajo de los dibujantes, de los caricaturistas, de los ilustradores. Entonces muchas personas que se dedican a hacer, entre comillas, historietas de comedia, de burla, son mucho más cercanos. Entonces, para ellos tampoco es necesario sacar ¿cómo se llama? Su dibujo en alguna recompilación, pero cuando lo hacen, ¿qué es lo que pasa? Ferias enteras se llenan vendiendo y queda un stock en cero, y eso también es un trabajo sistemático, como lo dice el Germán. Yo repito, aquí es un asunto de cultura y entregar y pasar esto que no, porque el cómic no se muere, el cómic jamás va a morir, el dibujante jamás va a morir. Lo que yo creo es cómo generamos esa ilusión en los nuevos niños. Nosotros como adultos nos debemos preocupar en nuestras futuras generaciones, en esta generación,
de entregarle fantasía. A mí me tocó hace un año atrás, hacer un taller de radio en un colegio fue a la radio. Si tú vieras cómo esos niños tenían ganas de saber lo que estábamos haciendo. Los niños tienen ganas, pero hay que guiarlos, hay que ayudarlos, potenciarlos. Y en un país que no se potencia casi nada. Yo creo de que un factor importante que se daba hace años atrás en muchas bibliotecas, y creo, no estoy seguro, lo hizo por bastante tiempo la Biblioteca de Santiago, era llevar jóvenes niños a la lectura y tener un taller de lectura de cómics, ¿entiendes? Y llevar a la gente, mostrarle, estos son los materiales, estos son los géneros dentro de la historieta, poder decir qué es lo que te gusta más, ya, te está gustando esto, mira, y está esto otro también, y esto otro también, y eso implica tener el contenido y el manejo de la información para ir llevando de la mano al niño que conozca más cosas y se acostumbre a leer. Ahora, hay muchos colegios, y voy a decirlo con nombre y apellido, en la comuna de Recoleta, que ocupan el cómic como un material de apoyo. Y eso hay que potenciarlo, pero nadie lo dice en ningún medio. No lo dicen en los medios. Y tampoco queremos esperar a que lo digan en los medios, pero al salir en un medio de prensa, al salir en un medio digital, inmediatamente, y aquí me voy a volver a autorresponder, porque yo mismo como medio comunicacional lo puedo llegar y replicar y decirlo. Es el punto hacia decir que las buenas cosas hay que potenciarlas y los buenos artistas hay que destacarlos, pero no nos quedemos con este manto de duda de que saber, oye, ¿sabéis qué? No va a pasar nada con el cómic nacional si no nos ponemos de acuerdo, esperar a un gremio de personas que decidan por nosotros. Pongámonos nosotros los pantalones para hacer las cosas. O sea, bueno, es obvio. Yo creo que también va un poco por estas mismas personas que leímos nosotros mismos cómics, a nuestros propios hijos empezar a entregarle el cómics y empezar a decirle, mira, toma, velo, léelo y después ven y cuéntame qué te pareció. Porque hay veces que no es solamente ir y darle a alguien para que lea, sino que después para que se exprese, porque tú cuando lees algo y a ti algo te gusta, quieres comentar de ello, y si tú comentas de ello, te invita a seguir haciéndolo. Claro, y yo me acuerdo que por default llegué a tener todo Mampato cuando era niño porque mi abuelo me lo regaló, y esas tardes fueron geniales. Fue un verano increíble del 96 para mí. Imagínate que yo llegué por un asunto que mi abuelo me cultivó para conocer el cómic nacional. Pero yo no conozco ninguna idea familiar, y aquí también hago yo, que yo tengo ya primos, que para mí es un hermano, pero que es un niño de 3, 4 años, que también podría yo pescar el ejemplo de comprar algún artículo que sea un cómic nacional de manera infantil y regalárselo para que él lo viera. Acá esos gestos son los que valen. ¿Sí? Y son gestos muy pequeños, aunque no lo crean. Sí, tal como lo comenté, para mí fue igual. Mi abuelo me mostraron Mampato, el Pocas Pecas, Condorito, y paradójicamente mi padre, siendo librero, decía, pero reíste bonito, y yo creo que si me regaló un cómic fue como... A mí me gustaba leer los diarios. Te cayó un rayo, así que... Claro. Aparte de los diarios donde estaban los dibujos, y yo nunca recibí un cómic, a mí nunca me regalaron un cómic ni nada así. Pero mi abuelo era de los que leía el diario. Mi abuelo no podía no tener el diario nuevo. Y cada vez que mi abuelo iba a terminar de leer el diario, yo pescaba el diario y me iba a las páginas, a las últimas páginas, para poder ver y leerla. Ahora, por eso que yo creo que a través de los diarios se puede hacer algo. ¿Sí? Que el diario lo compra el adulto. Entonces, en general, la mayor parte, para nosotros, las primeras revistas que recibimos siempre fueron compradas por los padres. Primero, porque uno no tenía dinero. Ya después, cuando era más adolescente o niño, ya uno tenía una mesada, ¿no es cierto? Iba al kiosco. Pero las primeras revistas las recibimos nosotros de mi padre. Entonces, si algo se publica a través de un diario con un pequeño cargo, para un diario imprimir un cómic de una revista infantil es la nada misma, digamos, el costo... Mira, yo creo de que el asunto inclusive es más fácil. Muchas veces, trabajo en la cuarta, he trabajado muchos años en Copesa, y no es tan difícil colocar una página al diario, como lo hace Clarín, por ejemplo. Partir así, probando. Una página al diario de que tenga historieta. Y yo creo que cambiaría ese el sistema inmediatamente. Bueno, antes había suplementos infantiles en los diarios. Por ejemplo, ¿sí? el Mampato empezó como un suplemento infantil del Está Icarito. El Icarito, claro.
En los años 80 fue muy fuerte. Y de repente se perdió el asunto. Como que seccionaron el diario es para adultos ahora y se acabó. Esto no solamente pasa con el diario, pasa también con la televisión, pasa con la cultura pop en nuestro país. Cuando algunos directores de televisión, porque de alguna forma les dijeron que tenían que hacerse estas cosas, como quitar los bloques infantiles, como quitar los bloques de anime en televisión, es realmente una culpa de gente que llegó a tener mal puesto. Y sabes que yo no me mojo el poto, no tengo problema en decirlo. Vasco Mulián, el mismo Alex Hernández, gente nefasta, en cierto sentido, que le quitó las personas lo más bonito de la infancia, que es la fantasía, que es la realidad, porque para ellos el internet ya tienen esto, lo pueden llegar y descargar, pero fantasía, olvídalo. A un bloque en la mañana, a las 8 de la mañana, de anime o de dibujo animado, en un horario donde los niños no se levantan. Es un desconocimiento, un desconocimiento de los niños. En mi época los monitos partían cuando partía el canal alrededor de las 10, 11 de la mañana, tú veías monito un rato. Y yo los veía así como a las 2 también en televisión. Y daban al mediodía, después lo daban en la tarde. Claro, y uno se cambiaba de canal. Porque y iba buscando los monitos por los canales. Claro, sí, obvio. Y también acá también, así porque me escucho enojado porque de verdad me da mucha rabia. Lo digo muy en serio, me da rabia porque... Comparto plenamente muchas cosas que has dicho. Porque considero que los niños son importantes. Nosotros fuimos niños y siempre hay que velar por los niños porque son el futuro. Suena súper cursi, pero es la realidad. Entonces, cuando ves que el Consejo Nacional de Televisión le da ciertos lucas a ciertas personas para hacer dibujo animado en Chile, creemos estudios, creemos industria. Es que vemos niños con actitudes de adolescentes. Sí, inmediatamente. Y ahí va ha hecho crecer al niño. El niño ya no es un niño. Claro. Yo veo a niños de 10 años haciendo cosas que haría un niño de 17. Claro. Y de verdad, o más chicos haciendo, y los propios papás haciéndole gracia a niños muy pequeños de cosas que no deberían estar haciendo. Sí, yo también estaba en un debate al respecto de eso el fin de semana. ¿Qué material entregarle a los niños y no? En el sentido del material de entretención, hay que tener ojo con eso. Pero bueno, porque nos vamos a desviar mucho, pasemos al saludo que le enviaron a nuestro gran invitado. Cierto, se nos había olvidado. Antes que se nos pase la hora, porque si no, a este ritmo... Estoy curioso. Recuerden que nos pueden dejar sus saludos al más 569 5082 6759. Hola chicos, ¿cómo están? Aquí les habla Alan Robinson, dibujante de historietas chileno. Quisiera mandarle un saludo al equipo de Tinta Nacional y un gran abrazo a Germán. Es un referente para todos nosotros, un gran dibujante de historietas clásicos, y para mí contarle que fue un honor intentarle su última portada de Killer. Espero que no le haya echado a perder mucho su dibujo, pero como le digo, para mí fue un honor intentarlo. Así que un gran abrazo, Germán, y gracias por abrir puertas para muchos de nosotros en esto de la historieta. Don Germán, ¿qué siente ahora que lo reconocen? Que fue a la FIC, le dieron un premio. La verdad que fue una sorpresa, porque en esa época uno no tenía ningún feedback de si alguien claro, uno firmaba los dibujos, pero nunca llegó una carta. Y no digo que no llegara una carta para mí, no llegaba carta para Romero, para Igor. ¿En serio? No, nada, absolutamente nada. No, porque a lo mejor las cartas llegaban a otro lado y no nos entregaban, para que no se nos subieran los humos a la cabeza. Su único feedback era el número de venta. Claro, el hecho de que uno tuviera trabajo, ¿no es cierto?, y que lo llamaran, ¿no es cierto?, para entregarle los guiones y todo eso, no significaba que uno lo estaba haciendo bien. Pero no había, nunca, sí, a veces llegaban al departamento de historietas, que en general me los mandaban a mí, gente que estudiaba Bellas Artes y que quería dibujar historietas. Uh-huh. Entonces, no todos los dibujantes tenían la disposición como para escuchar a estos muchachos y guiarlos. Yo era bastante joven de todas maneras. Entonces, llegaba gente que sí nos ubicaba, pero el resto de uno no tenía idea si
era conocido o no. Y a mí me sorprendió mucho que en esta exposición llegaba gente que me saludaba y me decía maestro, y yo los miraba y decía, estos gallos están locos, decía yo, ¿de dónde? ¿No ha pensado por lo mismo a lo mejor hacer algún, a lo mejor sacar otro Killer u otra Comic más, a hacer ciertas actividades para Sí, la gente joven? Estamos en eso con Claudio Álvarez, hay algunos planes como para reeditar algunas cosas. Ah, qué bueno. Ahora, yo me quedé, por ejemplo, con 3 historietas de Mapuchín, que las hicimos con Nelson Soto. Sí. Que a mí me interesa ver la posibilidad de editarlas esas, porque son muy buenos dibujos, los guiones me quedaron bastante divertidos. ¿Ah? Ahora, yo no sé si con los problemas que hay con los mapuches, a lo mejor lo pueden tomar por el lado malo, a pesar de que son historietas divertidas y no queda mal, digamos, el pueblo mapuche, sino que es una cosa simpática. Un buen punto. Pero hoy día hay que pisar con mucho cuidado. Hay que ver. Claro. ¿Y algún otro tipo de proyecto nuevo directamente? No por el momento, pero yo creo que a partir de abril nos vamos a poner en campaña con Claudio a ver qué podemos sacar, qué líneas podemos seguir. Qué bueno. Estaba la idea, él decía hacer algo con Killer, pero ya maduro, Killer más mayor, con alguna hija. Killer de vuelta. Con una hija, digamos, Está algo así. bueno. De repente llegó una agente rusa y le dejó una guagua en la puerta de la casa. Claro. Algo puede salir ahí, pero no, sí es interesante. El problema es que el mercado es malo, entonces uno tiene que buscar otras actividades que sean más remunerativas. Es malo comparativamente hablando de su época, sí, pero... Sí, claro. Pero, no sé, igual a lo mejor puede usted encontrarse en una postura actualmente en que pueda apostar un poco más por volver a la historieta. Claro, yo tuve un proyecto que lo presentamos a la tercera en una ocasión, pero no resultó porque yo tenía un par de socios, no los voy a mencionar, pero son amigos míos, pero que pensaban que ellos pesaban más que la tercera, digamos. Entonces no resultó la cosa. Pero yo creo que voy a pensarlo de nuevo a ver si lo podemos reflotar. Lo podemos conversar. Pucha, los egos siempre son algo complicado dentro del medio. Mapuchín se lo compra el tiro. En serio. No, claro. De hecho yo también me llama mucho la atención. Tiene unos dibujos extraordinarios Nelson Soto. Nelson Soto es un extraordinario dibujante y la verdad que no ha obtenido el reconocimiento que se merecía. De lo que conversó aquí de Mapuchín, yo le digo, sáquelo. Olvídese el tema político, dele. Si puede hacerlo, claro, no le estoy diciendo. Claro, lo que habría que buscar, pues las historias están hechas en blanco y negro, pero por ejemplo con el colorido de computación de ahora pueden quedar, pero espectaculares. Coloristas hay, es cosa de convencer a uno que quiera trabajar. Sí, creo de que puede aparecer algo por ahí sin problema. ¿Qué ha hecho con todas sus páginas originales? Ya que si me cuenta usted que hacía 60 páginas, ¿cómo llenaba habitaciones con todos esos originales? Bueno, de partida tengo muchos originales, pero se desaparecían muchos guiones, muchas páginas. Por ejemplo, nunca pude recuperar todas estas portadas de James Bond que hice yo. No hay ninguna que tenga un original, porque el taller devolvía las historietas al departamento de historieta y nosotros estábamos alejados de una cuadra. Entonces la secretaria me llamaba y me decía, Germán, llegaron tus originales de taller. Ay, se perdían. En el trayecto que me demoraba yo, que partía corriendo con la lengua afuera, y ya se habían robado la portada. Wow. Nadie sabía dónde estaba la portada. Y siempre lo mismo. Siempre lo mismo. Nunca pude. Por ahí un coleccionista que tiene una galería secreta de James Bond. Todas las portadas que hice para James Bond, que están acá, yo las saqué de la portada de la revista. Las portadas de Ruta 44. Recuerdo que hice unas portadas para el Zorro, no me acuerdo. Todo desapareció. Todo. Bueno, ahí el que sepa que tenga originales de James Bond, aquí del amo y señor, por favor. Claro. Yo voy a contar otra anécdota que se relaciona. Que se relaciona y que para más remate fue acá en el sector. Yo hace años atrás conocía una gente que tenía una productora, que no me quiero meter en problemas, que te quiero ir específicamente a la anécdota. Y se empezó todo a armar un enredo en la productora y como que empezaron a venir menos. Ya a un buen amigo le dijeron, oye, si quieres ocupar alguna de estas oficinas, en realidad están botadas porque ya la gente no viene a la productora, etcétera, etcétera.
Y un día él, que estaba solo con su polola, dice, ¿qué habrá en el altillo de una casa a cuadras de acá? ¿Qué habrá en el altillo? Y se mete, ya habían un montón de originales de Condorito, de Mampato, de Zigzag, de distintas publicaciones ¿No habrá habido algo nacionales del señor Gabler acá? tiradas en el altillo de esa casa ¿Y él la sacó? y corroídas por el tiempo, y muchas ya Destruidas. destruidas, inveíbles, Claro. claramente. Lo otro que me pasó a mí, el año 76 creo, hubo una exposición en el Círculo de Periodistas, uno que queda en la calle Amunátegui, o en ese Sí, tiempo ya. sí. Claro. Y me invitó Máximo Carvajal. Yo en ese tiempo estaba trabajando en una industria. Entonces me dijo, oye, vamos a hacer una exposición de ¿por qué no vienes tú? Claro, dije yo, incluso preparé un dibujo nuevo sobre unos personajes que yo pensaba, tenía la idea de crear. Y partí a la exposición con los mejores trabajos que tenía, las portadas de Killer, cosas que había hecho para, por ejemplo, mucho original, las portadas que había hecho para Mampato, de los 4 de la Alborada. Buena. Y se hizo la exposición, estuve, y la exposición, por ejemplo, terminaba el día miércoles. Entonces yo aparecí el día jueves en la mañana a buscar mis originales, no había ninguno. Ninguno. Y yo yo tenía prácticamente un muro entero, así, yo debo haber llevado más o menos unos 50, 60 y se los robaron todos. El día alguien desmontó la exposición el día miércoles Y se la llevó para la Y se armó su galería propia. Claro, y yo le pregunté a Máximo, porque bueno, yo tenía confianza ciega en Máximo, un tipo honesto, y me dijo que él había estado el miércoles, había llevado sus dibujos y que los demás dibujos habían quedado, lo habían separado y lo habían dejado. Y alguien se los robó. Wow. Y yo hablé con la gente del círculo y nadie sabía nada, nadie tenía idea. Eso no se hace. Claro. O sea, Y encuentro que montones. Después aparecieron, y han sido, las portadas de Killer las han comprado en algunas partes, las han... qué triste. A mí me da mucha pena cuando escucho esto porque no piensan en el material histórico importante Claro. de que alguien se quiere acaparar de mala forma. No Es solo Directamente y robándole al dueño, y feo, porque sino que algo- robándole a la historia del claro, país. a uno le Que cuesta. acá hay un doble juego muy complejo. Claro, la historia misma del país. ese material obviamente los vendieron después. Obvio. Yo sé que algunas personas lo compraron. Ahora, se supone que yo nunca vendí un original en esa época. Es decir, por lo menos todos los originales eran míos. Pero la gente los compra pensando que Obvio. Que en algún momento lo vendió. no deberían durante- comprarlo, pero los compraron. Yo sé quiénes los compraron, pero no. ahora, Pero estaría si bueno alguien los hacer ve- el llamado también, que esa gente que tiene esos originales de buena manera, que los devuelvan. Porque Sí. estamos en un periodo si no lo donde sabían. si no sabían lo compraron de mala manera, estaría bueno Muy buen punto. que lo devuelvan, porque acá también hay que ser agradecido con el artista, Exacto. ante todo. Claro, pero es Ante todo. difícil que lo vayan a devolver. Pero igual aprovechemos la instancia no se pierde nada. en Pay. Porque Claro, nos, ahora- nos falta la persona que sí tiene Claro. aprecio de verdad. Porque la persona que sí tiene aprecio de verdad. Y que tengan conciencia. Ahora, a Va a ir propósito y de lo va a hacer. originales, Moisés Jasón, no sé si lo ubican Sí. ustedes, llevó 4 originales míos para ser regalados a la biblioteca de cómics de Francia de Angoulême. Verdad. Claro. Eso es lo que fue ahora a que es principios de una- año. Así que por lo menos hay unos originales, parece que llevaban cosas de Pepo también y de alguien bueno. más. Así que hay 4 originales míos en ese museo. Me alegro. Eso nos falta acá. ¿Cómo se llama? Un museo donde tengamos... Es que en el fondo hay. ¿Dónde? Está en la Plaza de Armas, está al lado de, ¿cuánto que se llama? De Correos de Chile. Que Entre Correo y la alcaldía. exacto. Así es. Y el único problema es otro ahí. Ya. Que en el fondo de que la gente que lo administra, por un X motivo, que lo desconozco, como de que al final, probablemente por recursos, no hace una muestra, ni un desarrollo, ni una compra, ni una propuesta de enmarcar y mostrar los trabajos como corresponde. Muchos la tienen... curatoría, la curatoría deja que desear en ese aspecto. Es que, a ver,
también acá hay que ser súper complejo en algo, que en el fondo, para hacer una buena curatoría en cómic en Chile, son muy pocas las personas de que pueden lograrlo. Entonces, es algo re complejo. Ahí estaríamos todo un programa debatiendo y agarrando las mechas, y yo creo de que varios nos odiarían. Yo tengo entendido que el Museo de Historia Nacional compró una gran cantidad de lo que cómics. tenía Mauricio García. exactamente. Claro. Y muchos de sus originales son los que están ahí en este museo de que está en la Plaza de Armas, pero como que no tienen plata, les faltan los recursos, son un montón de factores que por eso digo, lo desconozco en profundidad. Para ir cerrando, porque ya veo de que se nos está pero recomplejizando el cierre, hay que pasar al video. Así es, yo lo tengo listo acá. De que hoy día que vamos de hablar y lo anunciamos, que es yo me puedo el review hasta el 4 de abril. No, pero que, mi amigo, sí, hay muchos más programas. Ya, vamos a escuchar a nuestro amigo acá, el Chinsen, que nos va a contar todo muy detallado. Hola amigos de Tinta Nacional, soy Chinsen, les envío un cariñoso saludo a todos los que están en el estudio el día de hoy en Hobby FM, y el motivo de este video es poder contarles sobre una historia que nos ha enviado José Wichiman, en donde recopila varias historias que él viene desarrollando desde hace tiempo. Estas historias las toma y las recopila la editorial Dreamburgo, y para ustedes se las vamos a mostrar en exclusiva el día de hoy, así que pongan atención a todos los detalles mientras van revisando las imágenes también. Así que vamos inmediatamente. Muy bien amigos y amigas, ante ustedes el título Las Puertas del Sueño. Este título está completamente dibujado por José Wichiman, en donde además contó con guiones propios, como también de otros autores con los que ha trabajado a lo largo de su historia, como Carlos Reyes, Ángel Werner y Antonio Lobos. Esta obra se compone de 9 historias en donde se hace un repaso a todo el trabajo profesional del mundo del cómics de José desde el año 2005 en adelante. Entre las historias nos encontramos con viajes a mundos surrealistas, viajes en el tiempo, recorridos por mundos fantásticos, sueños que quizás muchos hemos tenido, temores y hasta homenajes a la cultura mapuche. De las historias a destacar me gustó mucho Gualmapu, Dina y Nino, Carne, historia escrita por Carlos Reyes, en donde se narra la historia de Brucher, un joven científico empeñado en descubrir la esencia de Mortis. Ahí un pequeño guiño para que lo comenten en la radio, para que cuenten de qué se trata, del origen de Morty. Ahí les dejo eso. Les cuento además que la portada utilizada corresponde a la historia pieza de historieta, una de las historias cortas de este recopilatorio, la cual se destaca porque es una historia que se expresa solo de forma visual, sin textos, dejando al lector la sensación de autoconstrucción y de conclusión de la historia narrada solo por dibujos. Por último, y como acostumbramos en Tinta Nacional, les daré mis impresiones del dibujo, trazo y también de tintas. Los dibujos me parecen bastante buenos, sobre todo el manejo de figura humana del autor y la capacidad de José de variar su estilo de dibujo según la historia la cual tenga que contar visualmente. Otro punto a favor es el buen uso de las tintas, trabajo de achurados y hasta las sombras realizadas con pincel utilizando tintas con algo de agua para dar esa sensación de tonos grises, por decirlo de alguna manera. Este título, si ustedes lo quieren encontrar, lo pueden encontrar a través de la editorial Dreamburgo, como les mencioné al inicio del video. Por lo tanto, pueden ir a más de una librería y poder encontrarlo, según entiendo. Si me equivoco, me corrigen, no hay problema en ello. Les cuento que el valor de este tomo está a 8.000 pesos. Bueno, chicos, gente de Tinta Nacional, les dejo, me despido y espero que hayan disfrutado esta recomendación. También en el estudio podrán comentar más de esta obra, así que los dejo invitados. Hasta la próxima y no olviden enviarnos sus historias si quieren que hablemos de ellas, sobre todo de autores nacionales. O propongan alguna. Nos vemos, hasta luego. Oye, damos muchas gracias a Wicha que nos mandó este material en PDF para que lo revisáramos. Estábamos un poquito al debe en el tiempo, pero fue porque nos tomamos el tiempo de mirarlo y darle el tiempo respectivo. Chinsen lo devoró tal como lo hace Devorando Cómics en su canal. Justamente de eso se trata. Lo devoró y lo
presentó tal cual como ustedes lo vieron. Muchas gracias, Wicha, y a quienes quieran presentar y quieran que se les haga una reseña al respecto de la obra que están sacando en el mercado nacional, siéntanse con la libertad de enviarlo, por favor, a Tinta Nacional, que siempre nuestra idea es darnos al cierre un tiempo para poder promocionar y todo ese tipo de cosas. Para ir cerrando, porque ya nos quedan, estamos para variar, pasados en el tiempo. Más a novedad. Es que no es ninguna novedad. Pucha, de nuevo quedamos con el tema. Yo puedo aguantar hasta el 4 de abril con mi noticia. Ya. Hasta el 4 de abril con mi noticia puedo aguantar. Ya, la próxima semana prometo que partimos con de la parte miscelánea, partimos con tu información y te creeré. Te voy a creer. Y prometo no correrme. Maestro, para terminar, bien comentó que desde abril en adelante ahí más o menos va a tener claro qué es lo que va a hacer. Claro, vamos a ver que tengo que juntarme con Claudio para planificar algo a futuro, pero que vamos a hacer ¿Exposiciones algo en vista, algo? No sé si hay alguna exposición. Está la Feria del Cómic, que viene... de la Comic Con. Claro, pero eso está fuera yo creo, del alcance nuestro, digamos. O sea, bueno... Nunca se sabe, sinceramente. ¿No? Ahí no... De verdad, la Comic Con tiene un público numeroso, entonces... Yo tengo una papita. Y una papita... ¿Cuál? Un municipio va a hacer un evento de ilustración el día de la Comic Con. Y lo vamos a anunciar por Hobby FM para que estén atentos. Sí, yo tengo embargo todavía de contar eso. Nos vamos a la competencia. La competencia, pero estuve de... conversando eso mismo en la tarde. Con otra persona, ¿no? Probablemente el mismo productor. A mí me vuelan las noticias acá. Sí, pero no puedo explayarme, tengo orden de embargo de cierta información. Ferias de ilustración y cómic hay, siempre, todos los meses hay una o dos al menos. Ya. Sinceramente, yo creo que usted le abre las puertas donde usted quiere ir. No estoy exagerando, no trato de darle en el gusto porque usted está aquí presente. En serio, con sus credenciales yo creo que cualquier feria que usted quiera ir lo van a dejar. Yo me comprometo al aire y por favor, y si no que me caigan las maldiciones del universo, hay una exposición de que se viene el segundo semestre de este año, el productor, conversé hoy día casi con él porque hoy día hablé como con 5 personas distintas y él va a hacer una exposición específicamente de cómic. Creo tentativamente, el nombre parece que es algo así como Comic Fest o Comic Festival, y me voy a preocupar en persona de hablar con él para que lo tengan a usted estimado de invitado. Creo que su arte, los originales, el material y todo que tiene es imposible de negar. Exactamente, ¿cierto? O sea, vale la pena todo lo que usted quiera llevar, cualquiera que le guste la ilustración, le guste el dibujo, le guste el cómic, debe maravillarse con su trabajo porque es maravilloso. Quien quiere conocer la historia. Comprar cosas, o sea, yo por favor, la FIC le compré todo lo que yo. Así que me comprometo desde ahí ya, yo voy a hablar con con el productor para que esté dentro de los invitados. Creo de que es lo mínimo de que se puede hacer por un gran autor nacional. Talento completo. Sí, obvio. Un guionista, dibujante. Escribe, de portadista, técnica en acuarela y témpera, te la tinta con pincel, tintar, pluma, bueno, no sé, Oye, o sea, ¿de qué más completo? Hay un comentario, Gonzalo, de la Quinta Región, que dice: gracias por tremendo programa. Se agradece. Me dice que está muy emocionado escuchándolo porque es como una cátedra en vivo, me dijo. Que, de verdad, muchas gracias, en serio. Se agradece mucho a los auditores. En realidad hay que hacer un pequeño hincapié que semana a semana, gracias a la difusión de que hemos tenido, gracias a Joy, gracias al esfuerzo de cada uno de los programas, este es el programa ya 20, hemos ido creciendo en audiencia y yo creo que estamos todos muy contentos de la cifra. Veo de que Machimario está de que estaba la champaña. Ya estamos celebrando ya. Próximamente así la media fiesta. Y de verdad, maestro, muchísimas gracias por haber estado presente hoy día con nosotros. Ha sido muy entretenido. Qué bueno. Es bueno salir del nosotros mausoleo. Verdaderamente un honor. Y desde ya, lo que siempre le decimos a los invitados,
Cuando tenga algún material que quiera promocionar, algo así, nos avisa. Nosotros lo invitamos a la radio. Más yo creo que hay que agendar más adelante una segunda venida porque muchas anécdotas deben haber quedado en el tintero. Sí, hay bastante material. Sí, nos sorprendimos con muchas cosas y que nos fue contando. De partida de que sea aval y que un dibujante aval y que se compra después su propia casa por gracias al dibujo. Yo no tendría, o sea, no sé cómo decirlo. Así que, Machimaro, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bianco. Buenas noches a todos. Rodrigo. Gracias por estar aquí. Hoy día les doy las gracias, Germán, por invitar al programa, por estar aquí hoy día. Qué bueno. Y gracias, don Germán. Estimado maestro, para mí también un maestro. Me encanta su trabajo. Agradecido por la invitación, lo he pasado bastante bien, recordando cosas y cuando quieran lo vamos a llamar. De verdad. Venga a contar algunas cosas más, algunas infidencias. Ya, vamos a hacer un programa especial histórico. Claro. ¿Le parece que un día... Pelando a los demás. No. Que nos cuente cómo era. Que nos cuente específicamente. Contando anécdotas hay muchas entretenidas. anécdotas porque cada uno era un personaje de los dibujantes. Además, perfecto. 6 dibujantes todos en un piso. No, si no venga con cosas ahí se tiene que cargar. A mí me han contado algunas, por lo tanto, previamente otros dibujantes. Y yo creo de que sería bueno colocarla en juego si eran verdad, mentira o mito. Y en el fondo poder sacar adelante, porque también, ojo, algo que se lo comenté la otra vez y que lo conversé con su hijo, Tenfic, usted es uno de los pocos que va quedando de una época dorada que podría de verdad... decía, tratar de hacer como un libro histórico, un recuento histórico, algo, claro, para que no se pierda esa información. La brecha histórica entre los dibujantes clásicos de esa época y los de ahora es como bastante amplia, no nos conocemos en su mayoría. Es como si entre el 75 y el 90 no hubiera pasado gran cosa. Como que muy poco. Estamos... Claro, hay varios dibujantes que ya fallecieron. Sí. Yo era uno de los más jóvenes que había en esa época, pero prácticamente todos los dibujantes antiguos, y Mario Igor, Abel Romero, José Orellana, fallecieron. Tengo entendido que Roberto Tapia también, que estaba en Colombia, parece también falleció. Se van quedando pocos. Yo diría que de los más conocidos está Francisco Jara, está Lincoln Fuentes, Guillermo Varas todavía está, y Peñailillo, pero no es más, yo creo que unos 8 o 10. Santiago Peñailillo, me encantan los trabajos que hacía. Sí, en la tercera hacía cosas yo muy llegué buenas. a la tercera cuando él todavía trabajaba ahí. Claro. Wow. Tiene cosas... Peñailillo, yo le vi una historieta que hizo del Quijote de la Mancha. Espectacular. Vi los originales y es hermosa. Que siempre ha tratado de venderla, pero parece que quiere que le paguen más o menos una cantidad que en este momento nadie está dispuesto a hacer. Pero es un gran trabajo. Sí. Gran sí. trabajo. Es un gran trabajo. Pero bueno, maestro, nuevamente muchas gracias. Y para cerrar, ¿qué puedo decirles? Un placer. Si quieren ver lucha libre, vayan a 5 Luchas Clandestinas. Me encanta, soy fanático de la lucha libre. Sorry. Por lo tanto, hoy día ando con la bolera de Guanchulo, grande Guanchulo, una cátedra de vista la semana pasada. Amigos, pásenlo bien, lean historieta, vean buenas series. Oye, vean buen al Waldo cine. que nos está viendo. Waldo, te estoy llamando todo el día. Te perdimos el día de hoy. Se agradece, Waldo, un maestro también. Y como siempre digo, esto fue Tinta Nacional.